Queridísimo Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Fíjate que en esta transmisión desde Torreón, querido Andrés, nos acompañan gran parte de los estudiantes de comunicación de la UAL, de la Universidad Autónoma de La Laguna. Y ahorita, mientras escuchábamos los anuncios QTF, les estaba diciendo, pónganse mocosos, mocosas, a leer a Andrés Oppenheimer. Si ustedes estudian comunicación, no importa que sea esta universidad o la que sea de México, si tu carrera es comunicación, bueno, y no solo comunicación, Andrés, la verdad, cualquier persona que quiera tener una visión hacia el futuro, cualquier persona que necesite darse cuenta de la importancia de la educación, de la creatividad, del emprendedurismo, etcétera, te tiene que leer, Andrés. Entonces le dije, antes del tema de las elecciones intermedias en Estados Unidos, dinos qué libros tuyos nos recomiendas, Andrés. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, a los chavos y las chavas les aconsejo leer mi libro más reciente porque tiene mucho que ver con ellos. Mi libro más reciente se llama Sálvese quien pueda y habla de cuáles Sálvese quien pueda. son los, cuáles son los trabajos del futuro. O sea, está hecho para ellos. Porque, como lo hemos hablado algunas veces, Fernanda, muchos de los trabajos que existían cuando tú y yo recién salíamos de la universidad y muchos de los trabajos actuales dejaron de existir y van a dejar de existir por la automatización, por los robots, por toda la inteligencia artificial. O sea, si tú piensas, por ejemplo, para dar ejemplos que los jóvenes pueden recordar de sus Ándale, propias se vidas. nos cayó O Andrés sea, Oppenheimer. Bueno, no. olvídate de quienes vivimos en la época anterior al iPhone, pero, o sea, tú ibas a un aeropuerto y hay una buena posibilidad de que no hay un... ¿Perdona, Fernanda? Es que de repente yo dejé de escucharte aquí en la transmisión Ah, especial desde Torreón. Es que estamos en un cerro, Andrés. ¿ahora me Estamos en el escuchas? cerro del Cristo de las Noas. Pero me dicen que tú te seguiste escuchando en todos lados menos conmigo. Pues, ¿cómo? No, Entonces lo decías, que tu te libro, decía, Sálvese quien pueda. sí, y lo que te decía, Fer, es que el libro es precisamente para los jóvenes, para los que recién empiezan sus carreras, porque trata de cuáles van a ser los trabajos del futuro, porque la mayoría de los trabajos, para ser más exactos, más del 50% de los trabajos van a dejar de existir muy pronto, como ya están dejando de existir, por la automatización, por los robots, por la inteligencia artificial. Entonces, sin ir más lejos, Claro. eh, si tú vas a un aeropuerto, cuando vuelvas al DF de Torreón, no sé cómo será el caso de Torreón, pero hay una buena posibilidad de que quien te abra la barrera del aeropuerto no sea una persona que te dé un ticket, sino una máquina, de la cual tú sacas un ticket y después pagas con tu tarjeta. De la misma manera como los cajeros automáticos de los bancos reemplazaron a muchos trabajadores bancarios, de la misma manera como muchos de los trabajos que existían están dejando de existir por la automatización. Entonces, en ese libro, Fernanda, hablo de cuáles son los trabajos del futuro y sobre todo les digo a los chavos, a los jóvenes que cito 12 áreas de los trabajos del futuro, pero Fíjate. antes de que las sigan al pie de la letra, les recomiendo, si tú tienes una pasión, si a ti te gusta una cosa, hazla. Porque todas estas guías sobre los trabajos del futuro, incluso la mía, no sirven si tú tienes una pasión y eres buenísimo en hacer algo, entonces hazlo. No, no me hagas caso ni a mí ni a nadie que te diga cuáles son las carreras del futuro. Si tú quieres ser músico y tienes una habilidad extraordinaria y estás dispuesto, dispuesta a pasarte 20 horas por día trabajando en tu música, hazlo. Ahora, si estás dudando, si no sabes, si te gustan varias cosas, entonces sí,
como me dijo uno de los gurúes, Ahí me quedé. Uno de los gurúes. Pero yo no oigo. Y entonces, ¿verdad? Es que de repente dijo uno de los gurúes. Es que además les quiero decir algo importante. Andrés Oppenheimer, por ejemplo, acaba de regresar de Inglaterra. Se fue a entrevistar a gente picudísima para su siguiente libro. O sea, siempre está en constante, digamos, investigación, siempre está en constante búsqueda de quiénes son estos gurús en la actualidad y cómo han llegado a ser esos gurús. Vale mucho la pena. Sálvese quien pueda. Ahora, en lo que conectamos con Andrés Oppenheimer, porque se nos cayó, ya está. Dice Narciso Rivera, Fer, de Torreón a Reynosa son 515 kilómetros. De Torreón Matamoros, 655. Carlos Arispe, oye, Fer, yo los escucho desde Guadalajara, pero soy de Torreón y hoy me hicieron el día. Pues es que les digo, estamos en esta transmisión especial, muy contentos de estar aquí, con el público presente, con los patrocinadores, con todos los que hacemos posible. ¿Qué tal, Fernanda? Ya estamos, mi querido Andrés, ya nos enchufamos nuevamente no sé, Fernanda, dónde nos cortamos. Estaba, esta- en los gurús. ah, Dijiste que habías platicado con uno de los gurús más así, sí, sacale punta, sí, más picudos. y él como yo, como muchos, tenemos nuestras propias listas de cuáles son los trabajos del futuro. Yo en el libro hablo específicamente de 12 trabajos o 12 áreas de trabajo del futuro, pero lo más importante, mi mensaje a los chavos, a los jóvenes, Fernanda, es, si tú tienes una pasión, si a ti te gusta algo que no esté dentro de esas 12 categorías, no me hagas caso a mí ni a ninguna otra persona que te diga que estos son los trabajos del futuro, hazlo. Si tú estás dispuesto a trabajar 20 horas por día en lo tuyo porque a ti te apasiona lo que haces, si te gusta la música o si te gusta lo que sea, hazlo. Porque te va a ir mucho mejor si eres un músico apasionado que está dispuesto a trabajar Claro, 20 horas por día en tu música, que si eres claro. un analista de datos desapasionado que está mirando el reloj todo el día para ver cuándo puede irse a su casa. Entonces, Fernanda, es una frase que me dijo uno de estos gurúes que te comentaba antes de que se nos cortara la transmisión, era, yo creo que tú, si tienes una pasión, síguela. Si no la tienes, si estás dudando, si hay varias cosas que te gusta un poco esto, pero también te gusta lo otro, bueno, en ese caso tienes que ver cuáles son las olas del futuro, estos campos, estos trabajos del futuro. Mira cuáles son las olas del futuro, elige una y surféala. Bueno, pues me parece un gran consejo para todos los jóvenes que nos escuchan, universitarios, que son muchísimos. Gracias, mi querido Andrés. Y ahora tienes un reto eh, a nivel comunicación, porque en 2 minutos y medio vamos a hablar de las elecciones intermedias en Estados Unidos. A ver, mañana, 8 de noviembre, ¿no? Estamos martes 8 es mañana, ¿sí estoy en lo correcto? Mañana, Yo sí, no sí, sé ni. mañana Sí, son las mañana es elecciones martes 8. intermedias. Mañana son las elecciones intermedias Exactamente. donde se eligen diputados, senadores y gobernadores. Se van a reelegir todas las bancas de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja en Estados Unidos, y 35 de las 100 bancas del Senado, además de más de una treintena de gobernadores. Y lo que dicen las encuestas, Fernanda, es que lo más probable es que gane la oposición, gane el Partido Republicano, el partido de Donald Trump. ¿Por qué? Por varias razones, pero principalmente porque históricamente en Estados Unidos el partido opositor siempre gana las elecciones intermedias. Y esta vez se suma a esto una alta inflación que la oposición está culpando al presidente Biden, un poco injustamente quizás, porque hay inflación en todo el mundo,
Yo acabo de venir de Europa. Sí, claro. En Inglaterra la inflación es del 10 y pico por ciento anual, en Alemania es del 11 y pico anual, en Holanda es todavía más alta. Entonces la inflación de Estados Unidos es en parte, en buena parte diría yo, provocada por un fenómeno mundial, que son las secuelas del COVID y la invasión rusa a Ucrania, que hizo encarecer todos los Claro. productos agrícolas, etcétera, etcétera. Pero el hecho, Fernanda, es que es preocupante, y si me quedan algunos segundos, lo más preocupante de esta elección es que un 70% de los aspirantes republicanos al Congreso, según una estadística de New York Times, son candidatos que niegan los resultados de las elecciones del 2020. De manera, Fernanda, que aquí No, bueno. podría estar en juego el futuro de la democracia de Estados Unidos. Suena un poco dramático, pero si esta gente gana, controla el Congreso y solo acepta resultados electorales que le son favorables, bueno, en ese caso, el futuro, lo menos que se puede vaticinar, Fernanda, es que va a aumentar la polarización política en este país. Te mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer. Y bueno, imagínate si eso pasa en el país vecino. Imagínate en México también un INE comprometido a, pues no sé ni cómo decirlo, porque ellos plantean que es un cambio en la estructura para que no sea un INE corrupto, pero la realidad es que lo mismo que pasa allá lo quieren desaparecer.